Sociedad Bíblica de México presenta En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Semana de Victoria 2024. La reconciliación. Tanto en México como en el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia del hombre, tales como violencia, pobreza, hambre, enfermedades y, por si fuera poco, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo esto provoca sufrimiento, angustia, dolor, ansiedad, desesperación, temor e incertidumbre. Por lo que hay millones de personas que tienen el deseo de encontrar un consuelo o una esperanza. Dios, en su gran amor, envió hace 2000 años a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar salvación y esperanza y reconciliación con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, en esta Semana Santa, Semana de Victoria, Semana de la Reconciliación, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, testimonios y participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos, a compartir nuestra programación del lunes 18 de marzo al domingo 31 a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Te esperamos, pues, para que juntos celebremos Semana de Victoria, Semana de Reconciliación. Que Dios te bendiga. Es un gusto verles de nuevo aquí en nuestro programa de Semana de Victoria 2024, La Reconciliación. La reconciliación con Dios solo fue posible con la muerte de Cristo en sustitución por el pecador. De esa manera sus pecados son pagados. Gracias a Cristo podemos volver a tener una relación con Dios, poder llamarle Padre, nuestro Creador, nuestro Pastor. Agradecemos el favor de tu atención y tu disposición de compartir en tus redes sociales estos mensajes, preparados con mucho cariño para ti y para todo aquel que necesite de la palabra de Dios. Gracias por continuar con esta transmisión. Ahora presentamos al reverendo Paulo Teixeira. Él es director ejecutivo de Sociedad Bíblica de Brasil.
Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de México, acá estoy una vez más por invitación de la Sociedad Bíblica de México para reflexionar con ustedes sobre la santa palabra de Dios en esta semana santa, este tiempo santo de acercamiento al tiempo de Pascua. Queremos reflexionar hoy sobre un tema que es la reconciliación, una hermosa y difícil misión que recibimos. Y el texto bíblico es de 2 Corintios 5, 17 al 20. Voy a leerlo desde la Reina Valera contemporánea. Ahí está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcilíense con Dios. Bueno, hace más o menos 20 años, en el corazón de la selva amazónica, una anciana oyó estos versículos por la primera vez en su vida. Ella quedó realmente asombrada con el mensaje. Pero, ¿qué quiero decir con asombrada? Su pregunta lo revela. Oiga, pastor, ¿dónde se encuentra ese ministerio de la reconciliación? Está en la capital de Brasil, Brasilia. Ella simplemente no se dio cuenta de lo que es un ministerio. Ella relacionaba la palabra con el campo semántico de la política y de la administración nacional. Entonces, con paciencia, empecé a explicarle de qué tipo de ministerio hablaba el apóstol Pablo. Ella me sonrió y entonces el segundo asombro. Y pastor, ¿qué significa reconciliación? Oh, respondí, reconciliación significa dejar de ser enemigo para ser amigo. Vaya, pastor, qué tarea tan hermosa y difícil ha recibido. Todos nosotros, querida señora, todos nosotros recibimos esta hermosa y difícil tarea. Esta historia echó raíces tan profundas en mi corazón que siempre suelo compartirla cuando reflexiono sobre 2 Corintios capítulo 5. De verdad, hay pocas cosas en la vida más difíciles y más hermosas que la verdadera reconciliación. Todos experimentamos pequeñas reconciliaciones con regularidad, pero vivir una reconciliación sincera después de una separación larga o grave es muy difícil y a la vez muy dulce. Es muy difícil para nosotros reconciliarnos en nuestra vida diaria con nuestro prójimo. Pero toda reconciliación tiene que salir de un corazón arrepentido, de un corazón por Dios y para Dios reconciliado. La Santa Biblia nos enseña que cada persona nace con una increíble necesidad de reconciliarse. Todos nacemos separados de Dios y con rebelión contra Él en nuestros corazones. Y sin embargo, aunque nosotros causamos la separación, Dios ha iniciado la reconciliación. Dios hizo lo necesario para ver restaurada nuestra relación con Él. Y lo hizo a un gran costo para sí mismo.
Pero mientras los que creen han experimentado esta increíble reconciliación, muchos de nosotros la damos por sentada. Olvidamos cuán grande era el abismo y hasta dónde llegó Dios para devolvernos la relación. Y no solo nos ha reconciliado, sino que también nos ha hecho administradores o embajadores de su gran mensaje de reconciliación. Hemos sido llamados a ayudar a los que todavía viven en desacuerdo con su Creador, a compartir con ellos la esperanza de la reconciliación. Bueno, la reconciliación consta de los 4 puntos clave a seguir. Primero, tenemos necesidad de reconciliación. Aunque cada uno de nosotros nace separado de Dios, la mayoría de la gente vive sin ser muy consciente de esta enorme separación. La mayoría no son conscientes o eligen ignorar la gran necesidad de restauración que existe. Sin embargo, la Santa Biblia es clara. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y a menos que entremos en una relación correcta con Él, con Dios, experimentaremos su juicio. El segundo punto es, Dios es quien inicia la reconciliación. Sí, aunque muchos creen que de alguna manera pueden ganarse una buena relación con Dios o al menos llegar a un acuerdo con Él, las Escrituras dejan claro que es Dios quien lleva a cabo la obra de la reconciliación. El apóstol Pablo dice que todo procede de Dios. Él es quien nos reconcilia consigo mismo. El tercer punto es que Jesucristo es el agente de la reconciliación. Si bien Dios Padre es quien inicia la reconciliación, Jesucristo es aquel a través del cual se lleva a cabo la reconciliación. Solo a través de la vida sin pecado, de la muerte sacrificial y la resurrección victoriosa de Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Aun cuando éramos enemigos de Dios, Jesús murió para lograr la reconciliación. Y el cuarto y último punto es que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con Dios. En su muerte, Jesucristo asumió nuestro pecado y cargó con la ira de Dios en nuestro favor. Ahora, al confiar que Él murió en nuestro favor, se nos concede la justicia de su vida perfecta. Martín Lutero, el reformador de la Iglesia, llamaba esto el gran intercambio. Jesucristo tomó nuestros pecados y nosotros ganamos su justicia. Jesucristo asumió las consecuencias de nuestra rebelión para que pudiéramos estar en paz con Dios. Jesucristo cargó con nuestra muerte y nos dio la vida. Aunque este pasaje ofrece una gran visión de la obra de la reconciliación de Dios, el principal motivo de Pablo para escribir es defender su propio ministerio ante los corintios. Se ha reconciliado con Dios por medio de Cristo y ahora Dios le ha llamado a ser administrador o embajador del mensaje de reconciliación. Este es el mensaje que ha llevado a los corintios y que sigue proclamando con gran urgencia. Aunque el contexto de este pasaje es el apostolado de Pablo, todos los creyentes comparten la llamada de Dios a llevar el mensaje de reconciliación a los demás. Se oye por medio de este pasaje el ruego de Dios para todos, para que seamos testigos vivos de la reconciliación y agentes de transformación en el mundo en que vivimos, a comenzar por nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra iglesia y nuestra sociedad. En este sentido, este pasaje sirve de guía confiable para que nuestra vida se llene de sentido y por medio nuestro otros dejen de ser enemigos para ser amigos de Dios
con el apóstol Pablo sucedió como sigue. Primero, Dios confía a Pablo el mensaje de la reconciliación. Uno de los temas principales de esta carta, de segunda a los Corintios, es que Dios confía a Pablo el mensaje y el ministerio del Evangelio. Pablo ha sido reconciliado y ahora se le ha confiado el mensaje de la reconciliación. Así también pasa con nosotros. Sembramos la reconciliación porque Dios nos reconcilió consigo primero. El segundo punto, Dios hizo a Pablo embajador de Cristo. Un embajador es un representante y mensajero de quien lo envía. Del mismo modo, los cristianos somos representantes y mensajeros de Dios ante el mundo. Dios hace su llamamiento a través de nosotros. El mundo oye el ruego de Dios hacia la reconciliación por medio nuestro, sus siervos y sus siervas. Tercer punto, hay un llamamiento intencional a la reconciliación en la palabra de Dios. Está claro que Pablo amaba a los corintios y estaba empeñado en que comprendieran la esperanza del Evangelio. También comprende el mensaje de la reconciliación y la necesidad de recibirlo por medio de la fe. Pablo apela a los corintios para que no descuiden la gracia de Dios que se les ofrece en Cristo. Reconcilíense con Dios. La fe cristiana no es algo que uno recibe para mantenerla oculta. La fe se comparte y la reconciliación va de mano con la fe en Jesucristo. La enemistad con Dios se convierte en amistad por medio de Jesucristo. La amistad con Dios se comparte y cuanto más se siembra, más se multiplica y hace crecer la familia y el reino de Dios. Por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesucristo, los que creen pueden experimentar el increíble regalo de ser reconciliados con Dios, de ser amigos de Dios. Esto es algo que no podemos ganar. Es hecho posible por Dios por medio de Jesucristo solamente. Como reconciliados debemos suplicar a los que nos rodean que crean. Dios nos ha confiado su mensaje y nosotros, como el apóstol Pablo, debemos implorar a los demás que se reconcilien con Dios, que no descarten la gracia de Dios que está a su disposición. Sí, sé que puede ser difícil, pero el Dios que nos ha pedido que seamos sus embajadores de la reconciliación, ciertamente nos dará también su poder y su gracia para llevar a cabo esta difícil y dulce tarea. ¿Recuerdas a la anciana que mencioné al principio de esta reflexión? Y, pastor, ¿qué significa reconciliación? Oh, respondí, reconciliación significa dejar de ser enemigo para ser amigo. Vaya, pastor, ¿qué tarea tan hermosa y difícil ha recibido? Todos nosotros, querida señora, todos nosotros recibimos esta hermosa y difícil tarea. Que el mundo se reconcilie con Dios a través de nuestro testimonio. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Amén. El conocimiento de la persona y la obra salvadora de Jesucristo se ha extendido como una fragancia penetrante a través de los creyentes donde quiera que sean llevados. Dios nos usa para dar a conocer la fragancia del conocimiento de sí mismo. Agradecemos al reverendo Paulo Teixeira por este mensaje que compartió con nosotros. Qué bien que sigan aquí compartiendo el link de nuestro programa con familiares y amigos. Volvemos.
preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, tu amor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Ahora presentaremos a nuestro segundo conferencista, al apóstol Rafael Salinas, quien es director de Red de Iglesias Peniel.
Hola, saludándoles a todos de gran corazón, con el deseo de que estén bien donde se encuentren. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de participar en esta serie de temas tan importantes sobre la reconciliación. Y el tema asignado es exactamente ese: reconciliados con Dios. De tal manera que dice la palabra allá en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es uno de los temas que para mí en lo particular es como paralelo a la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene que ver con la expansión del mensaje glorioso del Evangelio. Este pasaje tiene que ver con el compromiso personal al que nos vemos sometidos todos aquellos que hemos experimentado la oportunidad de ser salvos y de haber experimentado ese glorioso cambio precioso de la transformación de nuestras vidas. Cuando hablamos de reconciliar, naturalmente hablamos de un término que significa recuperar, reconciliar. Originalmente el término se refería en primer lugar a la relación entre Dios y los hombres, que naturalmente se ha ido diluyendo, pero que gracias a la actualización de la palabra de Dios, ahora vamos entendiendo su importancia. Entonces hablamos de una reconciliación que permite un cambio en el trato entre Dios y los hombres, y de esa manera restablecer relaciones perdidas. Así es que la reconciliación es el restablecimiento de la concordia, el restablecimiento de la amistad entre dos o más partes enemistadas. Y en este sentido, exactamente, la reconciliación es esa oportunidad de reconectarnos con la divinidad, con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Señor, cerrando la brecha de la enemistad que a causa de nuestro pecado hemos estado produciendo nosotros, no Dios. Nosotros somos los de la rebelión, no Dios. Y pues no podemos dejar de comentar que el ser humano está enemistado con Dios de forma profunda. Hay una ruptura de esta relación por causa del pecado del hombre y de su rebelión contra el Padre, contra Dios mismo. Y por eso, cuando vamos a la palabra, encontramos que esta enemistad se describe de manera muy contundente en Romanos 3:23, palabra que todos conocemos y que nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este es el punto importante que normalmente no tomamos en cuenta. El hombre ha sido rebelde, el hombre ha pecado, el hombre ha cargado culpa, se ha enemistado con Dios. Y entonces esta ruptura de las relaciones entre Dios y el hombre requieren ser arregladas, requieren ser corregidas, precisamente mediante la reconciliación. Desde el Antiguo Testamento vemos que a Dios le interesa mucho la reconciliación, y en este caso la palabra nos habla de que Dios reclamaba reconciliación. Esta se lograba a través de sacrificios. Dice Levítico 9:7: y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Es importante que ahora veamos que en el Nuevo Testamento se nos revela que esta acción reconciliatoria de parte de Dios es una iniciativa totalmente activa, una iniciativa profunda, parte de ese amor de Dios tan glorioso que se ha mostrado
al mundo entero. Por eso el Padre tomó la iniciativa de la reconciliación por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice Romanos 5, 10 y 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es maravilloso entender la naturaleza de un Padre tan amoroso, de un Padre tierno que nos ha buscado, que no se ha quedado enojado por nuestra rebelión y nuestros pecados, sino que Él ha querido reconciliarse con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender, número uno, que Jesús es la fuente de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, la iniciativa. La fuente de la reconciliación es Dios mismo, claro, a través de su Hijo Jesucristo, y claro, se agrega, no podemos perderlo de vista. Creo que eso va a ser el centro de este mensaje, que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto, hermanos, es fundamental. No perdamos de vista, Dios es el que ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Punto número 2. El ser humano necesita reconciliarse con Dios. No solo quedan las cosas de Dios hacia nosotros, es que nosotros tenemos que entender la gran necesidad de reconciliarnos con Dios. Por naturaleza, el ser humano se rebela contra Dios el Padre. Lo hemos hecho todo el tiempo. Y esta relación ha roto las relaciones con el Padre y ha traído como consecuencia la condenación eterna. Por eso Romanos 3:23 nos los deja clarísimo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una separación tremenda, un abismo profundo entre el ser humano y el Padre. Y el único que puede reconciliarnos con Dios ya lo hizo. Se llama Jesucristo. Nadie más puede hacerlo, pero ya lo hizo, y esa es la gloriosa noticia. Y dice la palabra en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No perdamos de vista, su sangre derramada en la cruz ha pagado nuestras culpas. Hebreos 10:12 nos registra, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios, y en otro pasaje dice que está intercediendo por nosotros. En tercer lugar, quisiera dejar en su corazón que la reconciliación con Dios transformó nuestras vidas radicalmente. Esto naturalmente ya se aplica a los que ya hemos tenido el altísimo privilegio de conocer el amor de Dios, a los que hemos tenido la experiencia profunda de haberle entregado nuestro corazón, nuestra vida, y recibir su amor. ¿Qué ha sucedido? Pues nuestro pecado ha sido perdonado. Y dice Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesucristo, se os ha anunciado perdón de pecados. ¡Qué gloriosa noticia! La culpa fue quitada, somos perdonados por esa sangre preciosa, por ese sacrificio de reconciliación.
Y entonces hemos sido merecedores y hemos recibido la vida eterna. Juan 5:24, ese pasaje tan hermoso que yo creo que todos los que recibimos a Cristo es de lo primero que aprendemos, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 6:40, el Señor Jesús nos dice de forma muy directa y personal: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ese es el detalle, creer en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y como para sellar esta gloriosa promesa, Juan 6:47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué gloriosa y profunda fuerza, poder de la reconciliación, que deshace el pecado de nuestra vida, quita la culpa y nos da la vida eterna, con la consecuencia hermosísima de que hemos sido transformados a nuevas criaturas. Y ese es como que el sello glorioso de haber sido salvos, que viene un cambio, que no nos quedamos estáticos ni pasivos, sino que comienza una dinámica profunda de transformación, de santificación en la vida del creyente, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces ya no estamos en condenación, ahora hemos pasado de muerte a vida. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es algo que deja bien marcado Primera de Pedro 2:9. Mas a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces esto es glorioso, maravilloso, pero ahora viene el final, lo importante del asunto de la reconciliación. Porque es glorioso ser salvo, perdonado, tener seguridad de vida eterna, pero resulta que en este tema tan precioso de la reconciliación, dice que nosotros ahora somos receptores, pero también somos embajadores de la reconciliación. No es asunto de quedarme con un gran regalo y disfrutarlo egoístamente, sino que es ahora el ser nombrados embajadores por parte del Rey de los Reyes, para que nosotros levantemos la bandera del reino de los cielos donde nos encontremos y establezcamos su gloria, extendamos su reino y llevemos el mensaje poderoso de la reconciliación. Dice Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que bueno, soy receptor de la reconciliación. Pero 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ahora, no solo receptores, ahora somos embajadores, el ministerio de la reconciliación. Este ministerio nos ha sido transferido. Y quisiera dejar muy en claro, la gran comisión es para todos los discípulos. Eres discípulo, tenemos que alcanzar las naciones. Y este mensaje es para todos aquellos que según 2 Corintios 5:17 hemos sido transformados para ser nuevas criaturas. ¿Eres nueva criatura?
¿Tienes perdón de pecados? ¿Estás seguro de la vida eterna? ¿El Señor ha cambiado tu vida? Entonces eres receptor de la reconciliación. Pero también es importante que entiendas que nos ha sido transferido ese ministerio. Nos ha sido encomendado por causa de nuestra gloriosa experiencia de ser reconciliados. El ministerio de la reconciliación, el servicio de la reconciliación. Tú y yo, ahora los redimidos, los reconciliados, somos los mensajeros de la realidad de la reconciliación del ser humano con Dios. Espero que lo entiendas. Tú y yo, nuevas criaturas, somos la prueba viviente de que esto es posible. Nuestras credenciales ante el mundo es el cambio de nuestra vida, la realidad de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por esta razón es que hemos sido nombrados embajadores, representantes directos del Rey Jesús, para que en su nombre y representación, yo diría plenipotenciarios, como si fuera Él mismo en su calidad de Dios, en su calidad de embajador, tú y yo anunciemos que hay un mensaje glorioso, un mensaje de amor, que roguemos a los hombres que se reconcilien con Dios. Segunda a los Corintios 5, 19 y 20 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Concluyo, este nombramiento es divino, este encargo es directo a cada uno de nosotros, los reconciliados, los transformados, los perdonados, los que somos nuevas criaturas. Nadie mejor que nosotros, los reconciliados con Dios. Somos la prueba viviente de que es posible estar en paz con Dios, en una hermosa relación personal con el Dios Padre por medio del sacrificio de su Hijo amado. Que disfrutemos su paz, su bendición, su perdón, el ser remitida de nuestra culpa, pero que no perdamos de vista nuestra capacidad de ser embajadores en el nombre de Cristo, que seamos anunciadores de la reconciliación. Que Dios les bendiga y donde quiera que estemos nos podamos comprometer para hacerlo el resto de nuestra vida. Mantengamos nuestra atención en el mensaje de amor y salvación que Jesucristo trajo al mundo y no en nuestros intereses egoístas. Cuando entendemos el gran amor que Dios nos tiene, es natural que queramos compartirlo con los demás. Agradecemos el mensaje de nuestro amigo el apóstol Rafael Salinas.
bendición que nos permitieron compartir con ustedes Semana de Victoria, la reconciliación en sus hogares y en sus dispositivos electrónicos. Queremos agradecer a nuestros invitados y colaboradores su compromiso con el Evangelio de Salvación de Jesucristo, el Cordero de Dios. Recordemos la paciencia y la misericordia divinas. Dios es amoroso y desea que todas las personas se arrepientan y decidan seguir su camino. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y su tiempo es siempre exacto. Tenemos el material que necesitan para su ministerio y su familia. Lo pueden encontrar en cualquiera de nuestras sucursales o visitando nuestras páginas en internet www.sbm.org.mx para conocer toda la labor de la Sociedad Bíblica de México y nuestra página de e-commerce. Los esperamos el día de mañana por nuestro canal de YouTube a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Hasta pronto.